Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Payares Castañeda, alumna del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Imparto la materia de sistemas operativos y en este video les enseñaré un poco sobre la introducción a los computadores. El primer capítulo del libro de sistemas operativos de William tiene como subtítulos el elemento básico. Al más alto nivel, un computador consta del procesador, la memoria y los componentes de entrada y salida, incluyendo uno o más módulos de cada tipo. Estos componentes se interconectan de manera que se pueda lograr la función principal del computador, que es ejecutar programas. Este tiene cuatro funciones. El procesador controla el funcionamiento del computador y se realiza sus funciones de procesamiento de datos. Cuando solo hay un procesador, se denomina usualmente unidad central de proceso, como el CPU. Tenemos también la memoria principal. Almacena datos y programas. Esta memoria es habitualmente volátil, es decir, cuando se apaga el computador se pierde su contenido. En contraste, el contenido de la memoria del disco se mantiene incluso cuando se apaga el computador. A la memoria principal se le denomina también memoria real o memoria primaria. También tenemos módulos de entrada y salida. Transfieren los datos entre el computador y su entorno externo. El entorno externo está conformado por diversos dispositivos, incluyendo dispositivos de memoria secundaria, equipos de comunicaciones y terminales. También tenemos el bus del sistema, y este proporciona comunicación entre los procesadores, la memoria principal y los módulos de entrada y salida. Una de las funciones del procesador es el intercambio de datos con la memoria. Para este fin se utilizan normalmente dos registros internos. Un registro de dirección de memoria RDIM que especifica la dirección de memoria de la siguiente lectura o escritura. Un registro de datos de memoria RDAM que contiene los datos que se van a escribir en la memoria o que recibe los datos leídos de la memoria. De manera similar, un registro de dirección de entrada y salida RDI entrada y salida especifica un determinado dispositivo de entrada y salida. Un registro de datos de entrada y salida RDA permite el intercambio de datos entre un módulo de entrada y salida y el procesador. Y aquí tenemos un sistema donde nos puede decir que aquí va el compuesto del CPU y este pues tiene el PC, el IRD, la unidad de ejecución y las memorias que nos decían para el de entrada y salida. La memoria principal pues es el bus del sistema que hace que funcione el CPU y también hace que funcione los módulos de entrada y salida. Registros del procesador. Un procesador incluye un conjunto de registros que proporcionan un tipo de memoria que es más rápida y de menor capacidad que la memoria principal. Y estos se dividen de dos partes: registros visibles para el usuario y registros de control y estado. Los registros visibles para el usuario permiten al programador en lenguaje máquina o en ensamblador minimizar las referencias a memoria principal, optimizando el uso de registros. Para lenguajes de alto nivel, un compilador que realice optimización interna tomará decisiones inteligentes sobre qué variables se asignan a registros y cuáles posiciones de memoria principal. Algunos lenguajes de alto nivel, tales como C, permiten al programador sugerir al compilador qué variables deberían almacenarse en los registros. Los registros de control y estado, usados por el procesador para controlar su operación y por rutinas privilegiadas del sistema operativo para controlar la ejecución de programas. Se emplean varios registros del procesador para controlar el funcionamiento del mismo. En la mayoría de las máquinas, muchos de ellos no son visibles para el usuario. Algunos de ellos se pueden acceder mediante instrucciones de máquinas ejecutadas en lo que se denomina modo de control o de sistema operativo. Los códigos de condición, también llamados indicadores, son bytes cuyo valor lo asigna normalmente el hardware del procesador teniendo en cuenta el resultado de las operaciones. Una operación aritmética puede producir un resultado positivo, negativo, cero o desbordamiento. Además de almacenarse el resultado en sí mismo en un registro o en la memoria, se fija también un código de condición en concordancia con el resultado de la ejecución de la instrucción aritmética. Posteriormente se puede comprobar el código de condición como parte de una operación de salto condicional. Los bytes de código de condición se agrupan en uno o más registros. Normalmente forman parte de un registro de control. Generalmente las instrucciones de máquina permiten que estos bytes sean
se lean mediante una referencia implícita, pero no pueden ser alterados por una referencia explícita debido a que están destinados a la alimentación del resultado de la ejecución de una instrucción. Tenemos el subtítulo 3, que es ejecución de instrucciones. Un programa que va a ejecutarse en un proceso consiste de un conjunto de instrucciones almacenados en la memoria. La ejecución del programa consiste en repetir el proceso de búsqueda y ejecución de instrucciones. La ejecución de la instrucción puede involucrar varias operaciones dependiendo de la naturaleza de la misma. Se denomina ciclo de instrucción al procesamiento requerido por una única instrucción. El único principio de cada ciclo de instrucción, el procesador lee una instrucción de la memoria. En un procesador típico, el controlador del programa PC almacena la dirección de la siguiente instrucción que se va a leer, a menos que se le indique otra cosa. El procesador siempre incrementa el PC después de cada instrucción ejecutada, de manera que se leerá la siguiente instrucción de orden secuencial. La instrucción leída se carga dentro de un registro del procesador conocido como registro de instrucción. La instrucción contiene bytes que especifican la acción que debe realizar el procesador, y este interpreta la instrucción y lleva a cabo la acción requerida. En esta parte tenemos un sistema donde tiene un inicio, como todo tiene un inicio, y la parada que sería como el final, la fase de búsqueda y la fase de ejecución. Interrupciones. Todas las computadoras proporcionan un mecanismo por el cual otros módulos, memoria y entradas de salida pueden interrumpir el secuenciador normal del procesador. Las interrupciones constituyen una manera de mejorar la utilización del procesador. La memoria de los dispositivos de entrada y salida son mucho más lentos que el procesador. Supongamos que el procesador está transfiriendo datos a una impresora utilizando el esquema de ciclo de instrucción. Después de cada instrucción de escritura, el procesador debe parar y permanecer inactivo hasta que la impresora lo lleve a cabo. La longitud de esta pausa puede ser el orden de muchos miles o incluso millones de ciclos de instrucción. Las interrupciones no son del todo malas. Gracias a ella, el procesador puede dedicarse a ejecutar todas las instrucciones mientras que la operación de entrada y salida se estén llevando a cabo. El programa de usuario alcanza un punto en el que se hace una llamada del sistema que consiste en una llamada de escritura. En su lugar, el control puede pasar a algún otro programa pendiente de ejecutar que tenga una prioridad mayor. Posterior a esto, se reanudará el programa de usuario interrumpido previamente en el momento en el que tenga la mayor prioridad. La jerarquía de memoria. Las memorias más rápidas, caras y pequeñas se complementan con memorias más lentas, baratas y grandes. La clave para el éxito de esta organización es el último aspecto, la disminución de la frecuencia de acceso. La memoria no volátil externa se denomina también memoria secundaria o memoria auxiliar. Se usa para almacenar los ficheros de programas y datos, siendo usualmente visible al programador solo en términos de ficheros y registros en contraposición a bytes o palabras individuales. El disco se utiliza también para proporcionar una extensión de la memoria principal conocida como memoria virtual. Las escrituras en el disco pueden agruparse. En vez de muchas transferencias de datos de pequeño tamaño, se producen unas pocas transferencias de gran tamaño. Esto mejora el rendimiento del disco y minimiza el grado de implicación del procesador. Un programa puede acceder a algunos datos destinados a ser escritos antes del siguiente volcado de disco. En este caso, los datos se recuperan rápidamente del caché del software en vez de lentamente como ocurre cuando se accede al disco. Tenemos también la memoria caché. Aunque la memoria caché es invisible para el sistema operativo, interactúa con otros elementos del hardware de gestión de memoria. Además, muchos de los principios usados en los esquemas de memoria virtual son aplicables también a la memoria caché. La motivación. En todos los ciclos de instrucción, el procesador accede a memoria al menos que una vez lea la instrucción y con frecuencia una o más veces adicionales para leer y o almacenar los resultados. La velocidad a la que el procesador puede ejecutar instrucciones está claramente limitada por el tiempo del ciclo de memoria. Esta limitación ha sido de hecho un problema significativo debido a la persistente discrepancia entre la velocidad del procesador y la de la memoria principal a lo largo de los años. La velocidad del procesador se ha incrementado constantemente de forma más rápida que la velocidad de acceso a la memoria.
Fundamentos caché. El propósito de la memoria caché es proporcionar un tiempo de acceso a memoria próximo al de las memorias más rápidas disponibles y al máximo tiempo. Ofrecer un tamaño de memoria grande que tenga el precio de los tipos de memorias de semiconductores menos costosas. El algoritmo de reemplazo selecciona dentro de las restricciones de la función de correspondencia qué bloque reemplazar cuando un nuevo bloque va a cargarse en la caché y ésta tiene todos los huecos llenos con otros bloques. Otra opción es que la escritura se realice solo cuando se reemplace el bloque. La última estrategia minimiza las operaciones de escritura en memoria, pero deja la memoria principal temporalmente en un estado obsoleto. Esto puede interferir con el modo de operación de un multiprocesador y con el acceso directo a memoria realizado por los módulos de hardware de entrada y salida. Las técnicas de comunicación de entrada y salida. Hay tres técnicas para llevar a cabo las operaciones de entrada y salida. La entrada y salida es programada, la entrada y salida es dirigida de interrupciones o es acceso directo a memoria. La entrada y salida programada. Cuando el procesador ejecuta un programa y encuentra una instrucción relacionada con la entrada y salida, ejecuta esa instrucción generando un mandato al módulo de entrada y salida apropiado. En el caso de la entrada y salida programada, el módulo de la misma realiza la acción solicitada y fija los bits correspondientes en el registro del estado de entrada y salida, pero no realiza ninguna acción para avisar al procesador. La entrada y salida es dirigida por interrupciones. El problema de la entrada y salida es el procesador, y este tiene que esperar mucho tiempo hasta que el módulo de entrada y salida correspondiente esté lista para la recepción o la transmisión de datos. El procesador, mientras está esperando, debe comprobar repetidamente si el estado es el resultado del nivel de rendimiento del todo el sistema que se degrada gravemente. Acceso directo a memoria. La entrada y salida dirigida por interrupciones, aunque más eficiente, es la más programada y más simple. Todavía requiere la intervención activa del procesador para transferir datos entre la memoria y un módulo de entrada y salida, ya que cualquier transferencia de datos debe atravesar un camino a través del procesador. Y por último, aquí tenemos el libro donde sacamos la información. Es el libro de sistemas operativos, aspectos internos y principios de diseño de William Stallings. La información recabada, pues aquí pueden ver el libro, es la 5ª edición y la editorial de Pearson. Y aquí les expliqué el capítulo 1, que es la introducción a los computadores. Muchas gracias.